arte y cultura. Hola, ¿cómo están? En este espacio para comentar cuestiones que son importantes, ¿no? Tienen que ver, sí, con la política, pero desde otro aspecto. Cuando hablamos de revoluciones, de conciencias, de cambio de mentalidad, todo eso tiene que ver con una cuestión de índole cultural. Así es. La cultura es identidad, la cultura es conocimiento, la cultura es sensibilidad, la cultura es información. Y entonces en este espacio pues tenemos un abanico como ahora, ¿no? Que Fidel, que me acompaña en el programa, Hola, su servidor Salvador Ávila, platicábamos sobre la elección del tema para comenzar una serie de programas que esperemos sea de su atención y se prolongue por un buen rato. Y entonces, no es que hayamos echado un volado, pero estábamos viendo un cuadro que tengo en el estudio de Gastón Bachelard, que está sentado en, imagino que es su estudio, su casa, y tiene un pequeño lápiz en la mano, y al lado derecho tiene un montón de hojas que al parecer ya acaba de escribir con ese lápiz ahora diminuto por tanto trabajo, ¿no? Y entonces nos surgió la idea de por qué no hablar de lápiz, ¿no? Viendo a este filósofo y epistemólogo francés, porque asumimos, Fidel, que cualquier objeto, cualquier cosa tiene su historia. Así es. Y que siempre es importante, ¿no?, encontrarle el modo de decir cosas alrededor de ella. Amplificar, visibilizar, en fin, varias cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí lo importante también, amigos, es que en mi generación, por ejemplo, la relación que tenemos con el lápiz ha sido muy intensa. Sobre todo porque yo todavía hasta la actualidad ando con mi lápiz. Esto porque aprovecho en los tramos de lectura de los vehículos para poder leer algo y señalar, ir apuntando, ¿no? Entonces, esa relación, bueno, es parte de mi generación. Mi relación con el lápiz hasta ahora es muy intensa. Sí. Yo soy un investigador, frecuento mucho los archivos históricos, y mientras que la mayoría de las personas ingresa, por ejemplo, al Archivo General de la Nación con una laptop y ya, ¿no? Una tablet, un instrumento de trabajo actual, ¿no? Actual, de vanguardia. Yo paso con un lápiz y un puñado de hojas. Y entonces lo que hago como un buen artesano Así es que reviso los materiales que tenga que revisar, y generalmente salgo con un buen número de apuntes en mis libretas o en mis hojas. Tengo una cantidad de carpetas lleno de ideas, de apuntes que generalmente hago con el lápiz. Cuando voy a hacer un texto, un artículo, un libro, no trabajo directamente en mi computadora. Cuando ya tengo la idea más o menos definida, incluso párrafos redactados, es. Digo, es hora de pasar a la computadora. De tal manera que mi relación con el lápiz, con el bolígrafo, sigue siendo igual de intensa como lo ha sido en otras épocas de mi vida. Qué bien. Y estabas hablando en todo caso de Bachelard, ¿verdad? Y bueno, ese cuadro de dibujos a lápiz, que son de un artista polaco que se llama Andrew Kopilowski-White. Él es un amigo mío y le he comprado estos cuadros extraordinarios a lápiz, ¿no? Y entonces ya no tengo aquel fabuloso cuadro de Gastón Bachelard, pero tengo los cuadros a lápiz de Andrew Kopilowski-White, que a ver si algún día nos acompaña. Sí. Tiene una historia maravillosa, se vino de Polonia a México, radica en México, tiene ya más de 20 años. Interesante. Y miren, como decía, ¿no? Hablar del lápiz, que parecería ser un objeto sin la mayor importancia, nos lleva a hacer reflexiones realmente sustanciales, ¿no? Claro.
Por ejemplo, todo el mundo piensa que Marshall McLuhan, el gran teórico de la comunicación y de la globalización, fue el autor de esta afirmación, ¿no?, muy elocuente, que decía que la técnica es una proyección, ¿no?, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos. Y bueno, yo no creo que se trate aquí de discutir el dato primigenio, quién lo dijo primero, quién lo escribió primero. El chiste es que en realidad, mucho tiempo antes que Marshall McLuhan, un filósofo, ¿no?, a finales del siglo XIX, que se llamó Ernst Kapp, alemán, él dijo exactamente lo mismo, ¿no? La tecnología, la técnica es una extensión de nuestro cuerpo. Y curiosamente Ernst Kapp dijo, probablemente la primera extensión de nuestro cuerpo fue una lanza, estos artefactos, ¿no?, prehistóricos que le facilitaron la vida. Así es. A las personas de la prehistoria, pero también dice, y un lápiz, por supuesto. Mira. Y dice Ernest Kapp en un libro fabuloso que tiene, todo comenzó con un lápiz, ¿no? Ándale. Y me recordó, porque todo va pegado, yo me entusiasmo mucho, ¿no? Escucho a un autor y me viene a la cabeza otro. ¿Ves una otro. fotografía también? No, increíble. Por eso soy un poco disperso, porque Sí. son tantas cosas las que quiero decir y de repente no hay el tiempo para decirlo. Claro. Y alguna vez George Steiner dijo algo que me gustó mucho, que dijo, solo pienso cuando tengo un lápiz en la mano. ¿Qué te parece? Impresionante. De hecho, en la fotografía me imagino que estaba pensando eso también Bachelard, ¿no? Tenía un lápiz en la mano y bueno, con ese, en su estudio, los libros. Pero yo creo que también tú, las personas que nos escuchan, un arquitecto, claro, un poeta, un filósofo, un carpintero, es decir, el lápiz es es un elemento que se democratiza también, que igual lo tiene un niño, o un político, o un arquitecto, ¿no?, o un arquitecto. Por cierto, Salvador, el lápiz tiene historia, tiene un origen. El lápiz tiene una historia que, si quisiéramos resumir aquí, pues nos quedaríamos cortos, porque por lo menos es una historia, mira, para hacer la historia de un objeto tan pequeño, por decirlo, ¿no? Pásame ese lápiz amarillo. Y por cierto también significativo, mira, ¿no? Para hacer la historia de un instrumento como este, que, como digo, en su pequeñez hace revoluciones. Claro, ¿no? imagino. La historia del lápiz está entre mediados del siglo XVI. Ahí está. Y ya cuando aparece, así como lo estamos viendo, con su gomita y todo, estamos hablando de un siglo y medio después, que a mí me asombra mucho, ¿no? Casi 2 siglos, ¿no? Cómo para terminar este artefacto con el palito de grafito que tiene, la madera, el plomo negro, la goma, el perfeccionamiento, tuvieron que pasar muchos años. Así es, ¿no? así es. Y entonces, yo siempre digo que yo soy historiador, como saben. Fidel es un historiador del presente, como diría Michel Foucault, ¿no? Algún día le preguntaron, ¿tú no eres historiador? Dijo, no, yo soy historiador del presente, dijo, algo así. Entonces, yo siempre digo que el azar en la historia siempre juega su papel, así ¿no? El elemento de la naturaleza interviene en las decisiones políticas, en las guerras. Y también en grandes descubrimientos que se hicieron, en fin, el azar es una constante. Como en este caso, habla del descubrimiento. Y por cierto, ¿cómo descubrieron el grafito? ¿Cómo se dio esa? Fíjate que en 1564 cae un rayo en un pueblo de Inglaterra que se llama Copperland, o Copperland, en Inglaterra. Discúlpenme si de repente la memoria me falla, pero por ahí va, ¿no? Entonces descubren que hay una mina de grafito ahí, ¿no? Y entonces la gente de la región, el grafito está en bloques, me imagino que como el carbón que conocemos, ¿no? Sí, cierto. Sí. Le llamaban carbón negro, claro. y entonces la gente va, se le hacía fácil llevarse trozos. Claro. Y la primera utilidad que le dieron a esos trozos de... No me digas, marcar animales. Marcar animales. Porque además, déjame decir, yo soy historiador de los animales, ¿no? Investigo la cuestión de la relación hombre-animal. Y los animales salen en cualquier parte, ¿no? Y entonces aquí
Bueno, las cuevas de Altamira, imagínate, Sí, ¿no? imagínate. Sí. El mismo Gastón Bachelard dice que la primera pintura debió haber sido con sangre animal, ¿no? Ah, En fin, llegaremos a eso en otras ocasiones. Descubren esta mina y la gente toma trozos, los campesinos, para los trozos. ponerles algún tipo de señalamiento a sus Claro. animales, ¿no? Después, no pasa mucho tiempo, comienzan a darle otra utilidad, comienzan a hacerlos un poquito más finos, más delgados. Que en primera instancia ha debido ser muy rudimentario, muy rústico, ¿verdad? Tanto que seguramente eran como piedras, se desintegraban. ¿no? Se desintegraban. Y yo pienso que esa fue la aventura del lápiz, Ah, porque claro. la gran batalla era cómo domeñar esa, ¿no? esa varita Claro, imagínate. inocua que está ahí, Convertirla primero en varita, ¿no? ¿Cómo hacer? convertirla en varita, luego ponerle muchas Y otras también cosas. para escribir, para expresarse, Todo. tantas cosas. Me hiciste acordar de Todo, algo. todo. Creo que el origen etimológico del lápiz es piedra, ¿no? ¿O no? Es piedra y de ahí se deriva, por ejemplo, lapidación, lápida, ¿no? Lapidario, Lápida, ¿no? ok. Es como de perro, cuando hablas de perros, de canes, viene canícula, Ah, bien, las bien, Islas bien, Canarias, claro. eres un canijo, ¿no? Todo eso viene de can, por ejemplo. Claro, claro, sí. Y es interesante que podamos abordar aspectos que desde mi punto de vista son fantásticos. Es como un gran menú que tú vas probando poco a poco, te va gustando. Ojalá que haya cosas que no nos hagan daño, ¿no? Que haya cosas que no digan, me duele el estómago, pero que tampoco saturemos al auditorio. Así es. Pero sí insisto que si tú volteas a tu alrededor, cualquier cosa es digna de una historia. Ah, claro, por supuesto. Lo que pasa es que a veces vamos cotidianamente y no nos fijamos en esos detalles, ¿no? Y bueno, la idea pues es visibilizar esa temática muy interesante, muy propia además de historiadores, de cientistas sociales, y creo que ese va a ser un importe significativo, además esa mirada distinta, ¿no? Y mira, se dice que un lápiz de 18 centímetros, Ujú. un lápiz común y corriente, Sí. te permite escribir una línea de 55 kilómetros Ah, de imagínate. longitud y no menos, escuchen bien, no menos de 45,000 palabras. Un simple lápiz. Claro. Aquí escribes parte del Capital, parte de Ser y Tiempo de Heidegger, la Constitución del 17, el Acta de Independencia del 21. Yo creo que los borradores pasaron por lápiz, ¿no? Yo creo que sí. Me Y estoy imaginando imagínate. en el autor del Quijote de la Mancha cuando estaba detenido y todo eso. ¿Cómo habrá escrito el borrador? No, eso es muy, muy importante porque el lápiz obviamente no existe Claro. antes de 1700 y pico. Mira. Lo que existía, mira. y que lo hemos visto en películas, ¿no? Ujú. Son estas plumas que le pones, que además, Ah, además era claro, tinta muy ya, defectuosa, ya, Fidel, sí, ¿no? ya. Y también tomaban pedazos de cuero o de otra Ajá. cosa y escribían. Y te voy a decir nada más finalmente esto. Yo tengo color sepia porque he pasado la mayor parte de mi vida en los archivos investigando. Y alguna vez mi maestra, Lupita Pérez San Vicente, Ajá. me explicó un día, porque yo, por ejemplo, estábamos viendo un volumen del siglo XVII Ajá. y de repente se alían una especie de piedritas, ¿no? Oh. Y me decía, ponte un tapabocas porque eso te puede dañar. Le pregunté, ¿qué es esto, doctora San Vicente? Y me dijo, son sales de minio, de ahí viene la palabra miniatura. ¿Qué es eso? Ah, bueno, cuando alguien escribía, ¿no? El escribano a mano escribía Claro. un texto, le esparcían estas sales, este polvo, para que la tinta secara más rápidamente. Ándale. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las cosas que se escribieron antes del lápiz se hicieron con tintas o con otros procedimientos que tendríamos que investigar y explicar en otro programa. Mira, el tiempo corre como agua, apenas voy yo emocionándome y tomando vuelo y me dicen que creo que ya terminó. Así es, amigos, y además Bien. creo que esos temas como ese o otros temas parecidos, de distintas ópticas, de distintas formas de ver esta cotidianidad, como decía, va a enriquecer este programa y esperamos, bueno, que ustedes nos sigan y además que aportemos a la reflexión, pues, y que ustedes participen, además indicándonos qué otros temas les gustaría escuchar
que nosotros, sobre todo Salvador, que investigue. Yo siempre trataré de aportar en la medida de lo posible, claro. Será hasta una próxima oportunidad. Soy Fidel Carlos Flores. Salvador habla con muchas ganas de decir cosas y un poco frustrado porque se acaba el programa. Chao. Adiós.